¿Cómo? A través de la celebración, que es una tradición. Bien, ¿qué es la tradición? La tradición es la transmisión o comunicación de doctrina, rito y costumbre para que se mantenga fiel de generación en generación. Es la transmisión o comunicación de doctrina, rito, ¿ve? Doctrina, rito y costumbres para que se mantenga fiel de generación en generación. Acá es importante la presencia de ese discípulo que llegó después de los 12, unos 25 años más tarde de la iniciación del trabajo de ellos, un tal Saulo de Tarso, Pablo, pues él perpetúa la enseñanza en tiempo y espacio. Tiempo porque llega años después, como lo digo, del inicio de la iglesia, y espacio porque ya no lo deja inicialmente como lo habían empezado los 12 en Jerusalén, sino que lo lleva a diferentes regiones de su entorno en esa época. Aunque los 12 evidentemente también salieron a viajar. Este Pablo reconoce la autoridad de los 12. Voy a dar un pequeño ejemplo acá. Había un problema en Antioquía que tenía que ver con que si los nuevos discípulos en ese momento se tenían que circuncidar o no. Acuérdense que esa era una ley de ese tiempo para poder pertenecer. Estaba una discusión muy fuerte. Y Pablo dice que él no tiene poder para decir si eso se puede hacer o no se puede hacer. Y él convoca a los 12 en Jerusalén. Esto se conoce como el primer concilio o la primera reunión de todos los obispos para poder dirimir el problema que estaba ocurriendo. Y es allí mismo donde al celebrar este concilio, en Jerusalén Pablo reconoce que los 12 tienen la autoridad. Y dice el texto claro, y se reunieron los 12, se apartaron, se reunieron los 12 y Santiago, el mayor, que era obispo de Jerusalén para su entonces, él es el que toma la vocería y dice, nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo. Nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo, y determinan que a partir de ahí ya no iba a haber más circuncisión. Este es el poder y esta es la autoridad. La conversación de los 12 con el Espíritu Santo, y son ellos los que llegan a la conclusión. Y Pablo reconoce en ellos este tipo de autoridad. Bien, hablamos de celebración. ¿Por qué celebración? Para el cómo en la transmisión del Evangelio. Hablamos de la última cena, porque esta es la celebración instituida por nuestro Señor para que se hiciese a perpetuidad la oblación, el sacrificio incruento del Señor Jesucristo en la misa, palabra que viene del latín misa, que significa ceremonia principal donde se hace presente el mismo sacrificio del Calvario. Lucas 22, Juan 13 y subsiguientes, Mateo 26, Marcos 14. Es allí en la última cena donde viene todo el ejercicio de la fe y se pone al servicio. Esto es muy importante entenderlo, porque el Señor ya lo había dicho tiempo atrás, cuando Él hablaba de que el que no comiera su cuerpo y no bebiera su sangre, no estaría con Él. Y Él mismo estaba diciendo que Él es el pan bajado del cielo, Él es el nuevo pan. Es importante entonces entender por qué
es el mandato y el querer del maestro, perpetuar la manera como debían reunirse para celebrar, para mantener la costumbre, la doctrina y el rito de una forma física que se quedara en medio de la comunidad para así ir congregando y dar cumplimiento a la promesa. Por eso años más tarde, Pablo enseña a los pueblos evangelizados que mantengan las tradiciones que él les enseñó, que a su vez recibió de los 12. La tradición garantiza la permanencia en los tiempos, fiel y contundente sin variar. Así lo enseña Pedro en su segunda carta 1:12 y Pablo en primera de Corintios 1:13, 1:23. Aparte de estos tres fundamentos iniciales está la Santa Biblia, la palabra de Dios. Biblia que viene del griego biblos, que significa reunión de libros. ¿Por qué es importante hablar de este libro? Así como antes de la venida del Maestro, el pueblo tenía dos elementos para la orientación, que era la tradición oral, hablada, relatada, y las escrituras, para mantener vivo el mensaje y la dirección que desde antaño se les había dado y así retransmitir a las generaciones futuras. Pues bien, para los 12 no es raro, pues ellos venían con esa tradición y la continuaron. Es importante aclarar y que no se pierda de vista que el Nuevo Testamento lo escribió la iglesia naciente para que se perpetuara fiel y concreto el mensaje y se pusiera de hecho por cierto el cumplimiento de la promesa de Jesús, el Mesías. Es decir, primero fue la iglesia y después fue la Biblia, el Nuevo Testamento. La promesa de reunir a la humanidad entera bajo su ley y su espíritu y así llegar de generación en generación hasta que Él volviera. Así que la Biblia se convirtió en la palabra escrita. Pero mire lo magnífico de la fuerza espiritual. El escrito humano se convirtió en la palabra de Dios. Esto es lo que hace que la fidelidad sea un elemento clave e importante. Ahora, ¿por qué de generación en generación? La humanidad no se concreta en un solo puño o un solo puñado de hombres de una época concreta. Esta forma de ver es muy insípida y miope porque hace pensar que no habría valido la pena la cuestión del sacrificio solo por unos cuantos y el resto, si la promesa era la humanidad entera. Además, en esto no habría de cumplirse en su maestro el mandato cuando les enseñaba diciendo a los discípulos que él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo y que enseñaran lo que habían aprendido. Mateo 28:20. O sea, no solo fue su época, sino que la hace trascender en el tiempo y en el espacio para que todos lleguemos al conocimiento pleno de la promesa y la verdad. Buscar la manera de hacer cambiar las creencias erróneas y filosóficas sobre la existencia y desarrollo de la humanidad en su origen y su porvenir. Es decir, a esto se le llama conversión. A medida que pasa el tiempo, crece el número de la humanidad y se expande, y la tarea es llegar a ellos con el único mensaje y la única enseñanza. Por eso en su sabiduría infinita establece este camino, como lo dice la historia, ha permanecido a pesar de que todos los que han querido interrumpirlo. Por esto es que la Biblia se vuelve el elemento indispensable, ya que ella es la que da la evidencia escrita para las generaciones futuras. Es importante anotar que al principio de la iglesia eran conocidos como los cristianos, seguidores de Cristo, pero 100 años más tarde, aún en vida el evangelista San Juan, un discípulo de él, un tal Ignacio, obispo de la ciudad de Antioquía, viendo que realmente se había cumplido la promesa de ir a la humanidad entera para aquella época,
Llamó a la Iglesia católica, que es un vocablo latín que significa universal, es decir, para toda la humanidad. Ahora, del desarrollo teológico basado en la Biblia nacen los dogmas. ¿Qué es el dogma? Viene del griego dokein, que significa principio. Se utiliza para determinar que un sistema de pensamiento que se tiene se da por cierto y no tiene duda absoluta. Para el desarrollo del cristianismo, el dogma es la base sobre la cual se fundamenta la teología. Se hace importante para el desarrollo de la Iglesia y a través de los siglos, pues los dogmas lograron darle el sustento inequívoco a la verdad revelada a nuestros primeros padres y de estos dar la dirección a la Iglesia naciente que dieron firmeza irrefutable. Bien dice el catecismo de la Iglesia, abro comillas. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define el dogma, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la verdad. Verdades contenidas en la revelación divina o también cuando se propone de manera definitiva verdades que tienen en ellas un vínculo necesario. La historia de la Iglesia es de un rico e importante número de teólogos de sapiencia y sabiduría notable que dieron luz y acrecentaron la fe y hoy su palabra sustenta. Quien pretenda hacer una teología cristiana sistemática prescindiendo de la dogmática o fragmentándola, naufraga irremediablemente. Apocalipsis capítulo 22. Los dogmas están así. Dogmas sobre Dios. Les voy a dar un solo ejemplo porque hay varios. Pero es muy importante que para el desarrollo de la fe dentro de la iglesia, el acrecentarnos en el amor a nuestro Señor, cojamos el catecismo de la iglesia, lo leamos y ahí van a encontrar el resto de dogmas. Solamente voy a dar uno, solamente por el ejemplo que pongo. Dogmas sobre Dios. Ejemplo, la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. Ese es un dogma. Dogma sobre Jesucristo. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Dogmas marianos. La virginidad perpetua de la Madre de Jesús es un dogma. Dogmas del Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Eso es un dogma. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Dogmas sobre los sacramentos. La transustanciación. El pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo. Dogmas sobre el ser humano. El pecador no puede redimirse a sí mismo. Dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo creó Dios de la nada. Estos son los grupos de dogmas y dentro de ellos profundicen, por favor. Es importante estudiar, es importante leer. En su encuentro en Brasil, el Papa emérito Benedicto XVI, en Aparecida, palabra más, palabra menos, él es el primer acto que hace como sumo pontífice de la Iglesia, porque él dice que América Latina es el futuro de la Iglesia. Acá está enraizado el futuro. Acá hay que trabajar la fe. Pero él dice algo así importante. Hay que educarse, prepararse. No basta con meterse el libro debajo del brazo, la Biblia, y salir. No es suficiente, porque como vemos, es un base elemental, porque esa es su palabra. Pero tenemos una serie de paralelos a ella
que nos hace entender y comprender y nos dan certificado de saber que no nos vamos a equivocar al dar el mensaje de Jesús. Importantísimo esto.